Buenas noches, mi nombre es Keila. El día de hoy me corresponde exponer sobre tres principios em, fundamentales. El principio de materialista, el principio del historicismo y el principio de la actividad. En primer lugar, vamos a abordar el tema del principio materialismo. Pues este se destaca sobre la importancia del uso de recursos didácticos como el apoyo en el proceso de enseñanza o el del aprendizaje. Pues afirma también que la materia es el fundamento de toda realidad y que los fenómenos sociales, políticos e ideológicos tienen su propia base en las condiciones materiales. También se sostiene que la vida material de la sociedad, que pueden ser bienes o productos o producción, determina la conciencia social, la estructura política y espiritual. Se dice también que es la base de la economía en la raíz de la superestructura social. Como ejemplos podemos tener el salario y condiciones materiales. Pues una fábrica de textiles va a salarios mínimos porque sus costos de producción determinan las condiciones laborales. También podemos tener un ejemplo sobre el y sindicato de trabajadores y con condiciones objetivas. Y pueden ser que los obreros de una constructora formen un sindicato no por ideología abstracta, sino porque sus condiciones son de riesgo, tanto riesgos físicos como horarios excesivos y bajos sueldos. Esto es lo que a ellos los llega a impulsar a organizarse y poder formar un sindicato. Como el punto número 2 sería el principio del historicismo. Em, el principio del historicismo sostiene que todo conocimiento debe comprenderse dentro de su contexto histórico y su evolución del tiempo. Pues esto también establece que todos los fenómenos sociales y laborales deben analizarse dentro de su contexto histórico. Pueden ser las instituciones, las relaciones laborales y las ideas que van a cambiar con el paso del tiempo en la sociedad. Como ejemplos podemos tener lo que es la evolución del contrato laboral. El contrato de trabajo por tiempo indefinido fue una conquista histórica durante el movimiento del obrero del siglo XX. Analizándolo, de verdad que surgió como respuesta a la explotación del trabajo, de explotación del trabajo, esto que se veía más en el capitalismo industrial. También está el trabajo infantil y el contexto, pues, histórico. Eh, no está más decir que con el paso del tiempo y gracias a los cambios sociales, económicos y políticos, pues surgió una mayor conciencia sobre la importancia de la educación y el bienestar infantil. Esto llevó a la creación de leyes y organizaciones que buscan proteger a los niños y organizar su desarrollo, ya que en el capitalismo temprano se da mucho de que los niños eh, los ponían a trabajar, ¿verdad? En conclusión, el trabajo infantil no puede entenderse de una manera pues aislada, pero eh, sí se entiende que es un fenómeno que ha evolucionado con el paso del tiempo, que refleja las condiciones sociales de cada época. Entonces, como último punto, tocaría lo que es el principio de la actividad. Pues este principio desarrolla la actividad, ¿verdad? El cual enfatiza la participación activa del estudiante como esencial para proteger un aprendizaje significativo.
También podemos decir de que sostiene que el ser humano no es un objeto pasivo de la historia, sino que a través de su práctica transformadora sobre el trabajo y la lucha social, modifica tanto la naturaleza como las relaciones sociales, la praxis en el criterio de la verdad. Em, Como ejemplos laborales, pues tenemos dos. El número uno sería huelga con acción transformadora. Los trabajadores de una empresa minera no esperan pasivamente mejores condiciones. Se organizan, hacen huelga y logran reformar la seguridad de su trabajo. Su actividad llega a practicar la transformación de relaciones de producción existentes. En un segundo ejemplo sería la capacitación y transformación laboral. Esto también puede ser que un grupo de costureras organiza una cooperativa de formación técnica. A través de esta actividad, pues modifican su posición en el proceso productivo, pasando de empleadas informales a productoras independientes con mayor autonomía. Yo hablaré de lo que es el punto 4, que sería el principio del partidismo, que en este caso este explica lo que es la definición, que plantea que en una sociedad dividida en clases sociales, ningún análisis social es completamente neutral, dado que en este caso toda ciencia social o teoría o oposición asume consciente o inconscientemente lo que es el punto de vista de una clase, dado que el materialismo histórico asume abiertamente la perspectiva de la clase trabajadora o de la clase obrera. En este caso, como ejemplo, nosotros pusimos lo que son los informes salariales sesgados, que en este caso lo que es un informe empresarial que justifica los bajos salarios apelando lo que es a la productividad nacional del mismo, adaptando el punto de vista del capital de la empresa. En este caso lo que es un análisis de clase obrera del mismo fenómeno que revela lo que es el aumento de productividad, dado que no se trabajó en mejoras salariales para los trabajadores de esas áreas. En este caso lo que es el ejemplo 2 habla sobre lo que es la legislación laboral y de clase, que dado caso lo que es la reforma y pensiones, que eleva lo que es la edad de jubilación, es presentada como técnicamente necesaria para asumir lo que es el interés del capital financiero. El análisis de clase muestra que los costos recaen sobre los trabajadores manuales, cuya esperanza de vida es menor. Voy a hablar lo que es del punto 5, que sería lo que es el principio del progreso social, que en este caso como definición afirma que la historia avanza mediante el desarrollo de las fuerzas productivas y que en dado caso la sesión de formación socioeconómica desde los estudios más simples hacia más complejos. En este caso dice que el motor de este desarrollo de las contradicciones fuerza lo que son las producciones y las relaciones de producción. Y los ejemplos laborales dicen que la automatización y las nuevas relaciones como traducción de maquinaria automatizada en una planta automotriz que presenta el avance de las fuerzas productivas y que en este genera lo que es la contradicción de desplazar trabajadores, lo que impuso a la empresa demandas de reducción de jornada y una nueva revolución laboral como progreso social. En este caso lo que es el ejemplo número 2 habla del trabajo servil o el trabajo libre, que en este caso nos explica lo que es la transición histórica del régimen feudal, en donde abarca lo que dice que en donde el siervo siempre estaba atado a lo que es a la tierra, que acá directamente dice que el trabajo asalariado libre del capitalismo refleja el progreso social. Acá pone lo que es la mayor autonomía formal del trabajo como resultado del desarrollo de las fuerzas productivas y de las nuevas relaciones de producción. Esos serían los dos ejemplos. Y en este caso del tema 1 son los principios, que sería el principio del materialista, el segundo que sería el historicismo, el tercero de la actividad, el cuarto del partidismo y lo que es el quinto, el progreso social. Compañeros, muy buenas noches. El día de hoy les estaré hablando acerca de la composición de las categorías del materialismo histórico. La composición de las categorías del materialismo histórico, creado por Karl Marx, estudia cómo las condiciones materiales, como la economía, el trabajo y los recursos, determinan la organización de la sociedad, sus ideas y su evolución histórica.
Asimismo, acá podemos encontrar la definición de las categorías, que nos dice que son los conceptos básicos que se aplican en todas las etapas del desarrollo histórico. Ahí nos ayuda a comprender cómo funciona y cambia una sociedad. En estas categorías podemos encontrar dos definiciones, que sería la definición de ser social y conciencia social. Y basándonos en el ser social, nos dice que es la forma en que las personas viven y se relacionan en una sociedad según sus condiciones materiales, y que estas incluyen el tipo de trabajo que realizan, la forma en que producen bienes y las relaciones sociales derivadas del trabajo. Asimismo, podemos encontrar su aplicación con dos ejemplos, que nos dice que un maestro es un ser social distinto al de un minero, y que un agricultor trabaja y vive distinto a un programador. Ahora acá podemos encontrar lo que es la definición de la conciencia social, y la conciencia social nos dice que es el conjunto de ideas, valores, creencias y formas de pensar que existen en una sociedad. Marx decía, no la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Y en su aplicación podemos encontrar dos ejemplos. Uno de ellos es, un obrero puede desarrollar conciencia de lucha laboral, mientras que en el otro ejemplo encontramos que un empresario puede tener conciencia enfocada en la competencia y el mercado. Asimismo, tenemos el tema de ley de correspondencia entre el ser social y la conciencia social, que significa que la forma de pensar, las leyes, la moral, la cultura y la religión reflejan las condiciones materiales de la sociedad. Sí, ahora acá podemos encontrar lo que es la definición de la conciencia social, y la conciencia social nos dice que es el conjunto de ideas, valores, creencias y formas de pensar que existen en una sociedad. Marx decía, no la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Y en su aplicación podemos encontrar dos ejemplos. Uno de ellos es, un obrero puede desarrollar conciencia de lucha laboral, mientras que en el otro ejemplo encontramos que un empresario puede tener conciencia enfocada en la competencia y el mercado. Asimismo, tenemos el tema de ley de correspondencia entre el ser social y la conciencia social, que significa que la forma de pensar, las leyes, la moral, la cultura y la religión reflejan las condiciones materiales de la sociedad. Sí. Aquí podemos encontrar el tema de modo de producción, que nos dice que el modo de producción es la combinación de fuerzas productivas y relaciones de producción. Las fuerzas productivas nos dice que es el trabajo, herramientas y tecnología, mientras que las relaciones de producción sería quién es dueño de qué, quién trabaja para quién. Y también podemos encontrar unos ejemplos de modos de producción, que es el esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, y que cada etapa histórica se organiza según su modo. Por último, en la ley de correspondencia entre la base económica y la superestructura, encontramos que establece que la economía de una sociedad, como su forma de producir y organizar su trabajo, determina las leyes, instituciones, valores e ideas, y estas a su vez sostienen y justifican esa economía. Buenos días, licenciada y compañeros. Mi nombre es Ashley Boror y hoy les vengo a hablar sobre las categorías que expresan las leyes del desarrollo. Son aquellas que expresan la unidad interna y la integridad de la sociedad en cada una de sus etapas. Categorías que expresan las leyes del desarrollo. Estas categorías explican cómo evoluciona la sociedad a través de distintas etapas históricas, cada una con su propia economía, relaciones sociales y tipo de trabajo. Definición de las categorías. Número 1. Formación económica social de la comunidad primitiva. Número 2. Formación económica social de la sociedad esclavista. Número 3. Formación económica social de la sociedad feudal. Número 4. Formación económica social de la sociedad capitalista. Y número 5. Formación económica social de la sociedad socialista. Vamos a empezar viendo la formación económico-social de la comunidad primitiva.
Primera etapa de la humanidad. No existía propiedad privada, todos trabajaban y compartían lo obtenido. La producción era colectiva y simple. Veamos dos ejemplos. Su aplicación. Ejemplo número 1, cazador. El trabajo era compartido y lo obtenido se repartía entre toda la comunidad. Ejemplo número 2, recolectora de frutos. No había salario ni jefes. El objetivo era sobrevivir juntos. Ahora vamos a ver la formación económico-social de la sociedad esclavista. La economía se basaba en la esclavitud. Los esclavos producían y los amos eran los dueños tanto del trabajo como de los productos. Veamos dos ejemplos. Ejemplo 1 serían los esclavos agrícolas. Trabajaban en campos sembrados y cosechados sin recibir pagos. Ejemplo 2, los esclavos domésticos. Hacían labores del hogar bajo órdenes del amo. Ahora vemos la formación económico-social de la sociedad feudal. Esta está basada en las relaciones entre señores feudales y siervos. Los siervos trabajaban la tierra del señor a cambio de protección, pero no eran totalmente libres. Veamos dos ejemplos. Ejemplo 1 serían los siervos campesinos. Cultivaban la tierra del señor y entregaban parte de su producción. Ejemplo 2, los artesanos feudales. Trabajaban en talleres pequeños y pagaban tributos al señor local. Veamos la siguiente, sería la formación económico-social de la sociedad capitalista. Este sistema donde la propiedad privada y el capital dominaban la producción. Los trabajadores venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Veamos dos ejemplos. Ejemplo 1, obrero de fábrica. Trabajaba por un salario y los dueños obtienen las ganancias. Ejemplo 2, los empleados de oficina. Realizan tareas administrativas para una empresa privada que controla la producción. Siguiente sería la formación económico-social de la sociedad socialista. Esto dice que la producción y los medios de trabajo pertenecen al Estado o a la comunidad. El objetivo es satisfacer necesidades sociales y no solo obtener ganancias. Su aplicación, veamos dos ejemplos. Ejemplo 1, los trabajadores en empresa estatal. Su labor está orientada al beneficio colectivo y no al lucro privado. Ejemplo 2, los miembros de una cooperativa. Todos los trabajadores participan en decisiones y comparten las ganancias. El día de hoy yo les voy a hablar de las categorías específicas que reflejan las sociedades clasistas. Aquellas que reflejan unos u otros aspectos de la vida social, propios solo de algunas y no de todas las informaciones sociales. Las categorías específicas que reflejan las sociedades clasistas. Estas categorías explican cómo funcionan las sociedades donde existen desigualdades económicas y sociales, lo que genera distintos grupos, clases y relaciones de poder. La definición de las categorías se divide en Estado, clases sociales, lucha de clases sociales. El Estado. El Estado es la organización política y jurídica que dirige y administra una sociedad, crea leyes, controla instituciones como policías, tribunales y ministerios, y regula la vida económica y social en sociedades clasistas. Suele proteger los intereses de las clases dominantes. Su aplicación, como ejemplo 1, tenemos la inspección del trabajo. El Estado envía inspectores para verificar que una empresa cumpla con el salario mínimo. Esto muestra el poder regulador del Estado sobre relaciones laborales. Como ejemplo 2 podemos ver empleados públicos, trabajadores en hospitales, escuelas o ministerios, depende del Estado,
que establece sus salarios, horarios y funciones. Podemos ver también las clases sociales. Las clases sociales son grupos de personas que se diferencian según su posición económica, recursos de trabajo, nivel educativo o propiedad. El análisis marxista se divide principalmente en clase alta, burguesía, dueños de los medios de producción, clase trabajadora, proletariado, venden su fuerza de trabajo. También podemos ver aquí su aplicación como ejemplo 1, el dueño de la fábrica versus el obrero. El propietario recibe las ganancias, el obrero depende de su salario. Ambos están en clases sociales distintas. Como ejemplo 2, gerente versus el empleado de piso en un supermercado. El gerente tiene mejores ingresos y poder de decisión. El empleado tiene menos ingresos y menos control. Podemos ver también la lucha de clases sociales. La lucha de clase se refiere al conflicto entre diferentes clases sociales por interés opuesto. Los trabajadores buscan mejores salarios y derechos, los dueños buscan mayor ganancia y control. Este conflicto impulsa cambios sociales, políticos y económicos. Su aplicación, como ejemplo 1, huelgas por mejores salarios. Los trabajadores se organizan para exigir aumento salarial, los empresarios se resisten porque les reduce ganancias. Ejemplo 2, sindicatos versus empresas. Los sindicatos negocian contratos colectivos para proteger a los trabajadores, mientras que la empresa busca reducir costos. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Antonio Cermeño. Ahí me tocó hablar acerca de las categorías del materialismo histórico, la producción y sus determinantes. Este será un análisis de las esferas de producción y circulación y cómo funcionan. Como primer punto, tenemos las características de las categorías. Según el libro que estamos leyendo del materialismo histórico, estas categorías no son conceptos estáticos, sino que reflejan relaciones objetivas, ya que no se quedan en un solo objetivo, sino que siguen cambiando. Son históricas porque cambian con el tiempo, no se quedan en algo fijo, sino que se adaptan a los cambios. Y se podría decir que son dialécticas y sirven para entender la base de la economía de la sociedad. Otro punto tenemos la definición de producción de bienes materiales. Este es un punto bien llamativo porque funciona de la siguiente manera. Define la producción como la actividad humana dirigida a transformar la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Nosotros como seres humanos hemos utilizado la naturaleza. En este caso podemos hablar acerca de la tierra. Utilizamos la tierra para sembrar y cosechamos. Y eso lo agarramos como medio de trabajo, porque de las siembras, el ser humano lo ha utilizado para vivir, porque siembra, da trabajo, crea capital y transforma el modo de ver las cosas. También se dice que es la base de toda la vida social, ya que por medio de las producciones, todas las sociedades se rigen bajo la misma, con el mismo trabajo. Todos hacemos lo mismo, todos utilizamos la naturaleza para hacer algo bien, que en este caso sería la economía que nos favorece a todos nosotros. Por eso se dice que es la base de toda la vida social. Como tercer punto tenemos la esfera de producción. Eso es muy interesante porque es el concepto que todo es el que el trabajo humano transforma la materia prima. Podríamos hablar acerca de la creación de bienes, el uso de medios de producción como herramientas de trabajo y herramientas también es la fuerza del trabajo que hace el ser humano. En este punto hablamos acerca de que agarramos la naturaleza, lo utilizamos a nuestro favor y hacemos que sea un medio de producción y lo utilizamos como herramientas de trabajo. Un ejemplo podría ser las empresas textiles, ya que un operador en una fábrica utilizando una máquina de coser transforma una tela en prendas de vestir para uso humano. También otro ejemplo podría ser una carpintería industrial,
un equipo de carpinteros utilizando tierras y maderas para fabricar muebles de oficina o otros productos. En este caso, aquí se utilizan los medios, ya sea herramientas, porque se están usando máquinas y se está usando la fuerza humana, la fuerza de trabajo. Otro punto tenemos la esfera de la circulación y la distribución, ya que hablamos en el punto anterior acerca de la producción. Aquí ya hablamos acerca de la circulación y la distribución, cómo se distribuye lo que se produce, cómo se reparte lo producido entre los miembros de la sociedad. Un ejemplo sería la logística y el transporte. Y podríamos usar un gran ejemplo de una empresa de camiones que reparte mercancía desde el almacén central hacia los diferentes puntos de venta regionales. Aquí podríamos hablar acerca de la empresa Chiquitita, que es una empresa de bananos. Ellos se encargan más que todo de la logística, son trailers que a la hora que ya se produce el banano, ellos reparten el banano a todos los puntos, ya sea nacional o internacional. Otro ejemplo podría ser las cadenas de suministros. Un gerente de inventarios asignando un porcentaje de la producción de alimentos para los supermercados o en cuanto a su exportación. Podríamos hablar aquí de la Walmart. Aquí podríamos hablar también de la Chiquitita, que ellos se llevan la mercadería por base de una logística a un gerente de inventarios y ella se encarga de asignar la producción en supermercados, tiendas, etcétera, ¿verdad? Otro punto tenemos la esfera de la circulación. Aquí ya es el intercambio. Este concepto es el paso de los bienes de manos a otras, generalmente a través de comercio o el dinero. Un ejemplo claro es el comercio minorista, un cajero o un vendedor en una ferretería entregando herramientas a una persona a cambio de dinero. Otro ejemplo podría ser un vendedor de productos por redes sociales gestionando la transacción de una aplicación o producto físico en una tienda en línea. En este caso, podríamos hablar acerca de una aplicación por ejemplo, aplicaciones que nosotros compramos que no son físicas, pero son tecnológicas. O podríamos comprar un par de zapatos en línea que no lo estamos viendo físicamente, pero eso está generando trabajo porque es un intercambio de un producto y dinero. Después tenemos la esfera de la circulación, como punto final, el consumo al cliente final. En este es el momento final cuando un producto un producto ya pasó todos los procesos de producción y ventas y ahora viene el consumo. Puede ser el consumo productivo o consumo personal. Aquí podríamos poner un gran ejemplo de un restaurante. Que el restaurante prepara la comida, el plato final, y se lo lleva al cliente y el cliente se lo come en el restaurante. También podríamos poner otro ejemplo acerca de insumos de oficinas que se usa ya sea para, o lo usan secretarias o estudiantes, utilizando productos para realizar tareas, lapiceros, hojas, etcétera, ¿verdad? Y eso sería todo, compañeros. Que tengan buen día. Bueno, el día de hoy les estaré hablando sobre uno de los temas centrales del materialismo histórico, como lo es el proceso del trabajo, sus categorías, características y demás. Comenzando por las características del materialismo histórico, como lo son el carácter material, el carácter histórico, el carácter dialéctico, el carácter científico y el carácter relacional, los cuales nos ayudan a comprender cómo las sociedades producen, se organizan y cambian a lo largo del tiempo, siguiendo con la definición del proceso de trabajo, la cual engloba todas las habilidades humanas, como lo son actividades conscientes, la organización, la fuerza física y demás. Seguimos con los elementos simples de esta, como lo es la fuerza de trabajo, que engloban todas las habilidades físicas y mentales del ser humano. Siguiendo con el objeto de trabajo, el cual es el material que se utiliza para crear bienes, como por ejemplo la madera,
los minerales y el agua. Y los medios de trabajo son los cuales se implementan para crear estos bienes y cambiar estos objetos de la naturaleza por bienes y servicios para los seres humanos. Seguimos con los medios de trabajo y su definición, los cuales son todos los recursos, herramientas y diferentes condiciones del ser humano para realizar el cambio de bienes naturales a bienes para los seres humanos. Seguimos con el medio de trabajo en el sentido estricto, el cual solo engloba los materiales físicos, como lo son instrumentos, herramientas y maquinaria. Uno de estos ejemplos es de un operario de carpintería, al cual le piden realizar una mesa de madera utilizando estos objetos, como lo es la lijadora, el taladro, martillo, la sierra y otros, para usarlos y crear el objeto para el bien y dando un servicio para los seres humanos. Seguimos con los medios de trabajo del sentido amplio. Este engloba todos los recursos, siendo elementos materiales y no materiales, como lo son herramientas, el conocimiento y diferentes habilidades también del ser humano. Y por último tenemos unos ejemplos de este sentido amplio, como lo es en una oficina de trabajo, donde utilizan computadoras, software, internet, papelería, iluminación, entre otras cosas, para ofrecer un servicio. Seguimos con el ejemplo de una enfermera, la cual necesita protocolos, equipos médicos, una infraestructura sólida, uniforme y diferentes conocimientos de enfermería para poder realizar su trabajo y ofrecer un bien o servicio. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy buenas noches, licenciado y compañeros. Mi nombre es Jennifer Elizabeth Morancoy, del grupo número 2 del curso de Socioeconomía. A continuación aprenderemos juntos sobre el proceso del trabajo. Sabemos que el proceso de trabajo es el conjunto de actividades que realiza el ser humano para transformar recursos en bienes o servicios. Es fundamental para satisfacer necesidades y mantener la vida en una sociedad. Algunos de estos elementos que podemos encontrar es la actividad humana, el objetivo fin, uso de recursos, el resultado por producto o servicio. Algunas de las definiciones que encontramos destacadas por este enfoque del trabajo está el enfoque marxista de Karl Marx, el enfoque funcionalista de Emily Durkheim, el enfoque psicosocial del grupo Mode of Work y también el enfoque sociológico crítico de Dominique Meda. Una de estas definiciones nos dice que el trabajo es la actividad autocreada por excelencia a través de la cual el hombre proyecta su ausencia y transforma la naturaleza y se crea a sí mismo. A continuación aprenderemos sobre la diferencia entre actividad por instinto y por actividad económica. La actividad por instinto es aquella que realizamos de manera natural sin pensar demasiado porque responde a nuestras necesidades básicas como comer o dormir. En cambio, la actividad económica es consciente y planificada ya que busca un objetivo específico como generar un ingreso o producir algo útil. Es decir, que el instinto es automático mientras que la actividad económica implica un razonamiento. Tenemos la actividad económica encaminada a un fin. Toda actividad económica tiene un propósito claro o meta. No se realiza al azar, sino con la intención de lograr algo, como ganar dinero, producir bienes o brindar servicio. Por ejemplo, una persona que trabaja para obtener un salario o para satisfacer una necesidad específica. También tenemos la actividad económica del consumo para conservar la vida en la sociedad. Esta actividad se refiere al uso de bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades básicas como la alimentación, vivienda y salud y pues la educación. El consumo es necesario porque permite mantener la vida y el bienestar dentro de una sociedad. Sin consumo no podríamos sobrevivir ni desarrollarnos como personas. También tenemos la actividad económica de transmisión de conocimientos para la reproducción de la vida social. Esta consiste en compartir saberes, experiencias y habilidades entre personas, principalmente a través de la educación. Esto permite que la sociedad avance, ya que las nuevas generaciones aprenden y continúan desarrollando conocimientos. Por ejemplo, los maestros que enseñan a los estudiantes para que puedan aplicar este conocimiento a futuro.
En conclusión, podríamos decir que el trabajo es una actividad fundamental en la vida del ser humano, ya que permite transformar los recursos en bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades individuales y colectivas. Muchas gracias. Buenas noches, yo voy a hablar sobre el tema de objetos de trabajo. Objetos de trabajo son aquellos elementos sobre los cuales recae la acción de trabajo humano y se dividen por su origen y su uso. Por su origen se dividen por objetos naturales y objetos transformados. Los naturales son los que provienen de la naturaleza sin ser modificados. Los transformados son aquellos que ya han pasado por un proceso productivo previo. Podemos ver dos ejemplos. El primero, en la minería los trabajadores extraen minerales directamente de la naturaleza como el oro o el hierro, utilizándolos como objeto de trabajo naturales que posteriormente serán procesados. 2. En la industria de la construcción los obreros utilizan materiales como cemento y acero, los cuales ya han sido transformados previamente como objetivos de trabajo transformados para edificar infraestructuras. Por su uso, tenemos igual dos ejemplos. El primero, en la industria panificadora, el trigo se utiliza como materia prima para producir harina y posteriormente pan, evidenciando su función como objeto de trabajo dentro de una cadena productiva. El número 2. En la carpintería la madera es utilizada para fabricar muebles, los cuales posteriormente serán consumidos por la población, mostrando así el paso de objeto de trabajo hacia un bien de uso final. La fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo claramente entre el trabajador como persona y su fuerza de trabajo como capacidad, y en el sistema capitalista es comprada y vendida como una mercancía. Diferencias entre trabajo y fuerzas de trabajo. El trabajo es la capacidad potencial del individuo para trabajar, mientras el trabajo es la actividad concreta que realiza cuando esa capacidad se pone en acción. ¿Por qué solo en la producción capitalista la fuerza de trabajo se convierte en una mercancía? La fuerza de trabajo solo se convierte en mercancía en el sistema capitalista debido a condiciones históricas específicas. Eso era lo que decía Marx. Reciban un cordial saludo. En esta ocasión me corresponde exponer sobre el materialismo histórico y modo de producción. Para comenzar, el materialismo histórico es una forma de entender cómo han evolucionado las sociedades a lo largo del tiempo. Lo interesante de esta teoría es que no se enfoca tanto en las ideas o creencias, sino que en algo más concreto, las condiciones materiales, es decir, cómo las personas producen lo necesario para vivir. A partir de esto surge el concepto de modo de producción, que se puede entender como la manera en que una sociedad organiza todo lo necesario con la producción de bienes y servicios. Esto incluye no solo en el trabajo, sino también en la forma en que las personas se organizan y utilizan los recursos disponibles. Dentro del modo de producción hay dos elementos claves. Por un lado están las formas productivas que abarcan el trabajo humano, las herramientas de la tecnología e incluso los conocimientos que permiten. Por otro lado están las relaciones de producción, que esto tiene que ver con la forma en que las personas se organizan dentro de un proceso especial en función de quien posee los medios de producción y quien realiza el trabajo. Estos dos elementos están conectados y juntos determinan cómo funciona la economía de una sociedad en un momento determinado. Ahora bien, en un aspecto fundamental dentro de este tema son las dos formas de propiedad, ya que están determinadas quién tiene el control de los medios de producción
y de los recursos. Podemos identificar principalmente dos formas. La primera es la propiedad social, en la cual los recursos son compartidos, pertenecen a la colectividad. Este tipo de propiedad busca una distribución más equitativa y una mayor igualdad entre las personas. La segunda es la propiedad privada, donde los recursos y medios de producción pertenecen a individuos o grupos específicos. Este modelo es muy común en muchas sociedades. Este modelo es común en muchas sociedades actuales, pero también puede generar diferentes economías importantes y desigualdad social. Para finalizar, es importante entender que el modo de producción no solo influye en la economía, sino también en la organización política. Remy Franklin Díaz Arias, y yo les vengo a exponer lo que son fuerzas productivas de relaciones sociales de producción y base económica. Bien, estructura de la presentación. Por acá tenemos el primer tema, que sería definición de fuerzas productivas. Entra lo que son las relaciones técnicas, las relaciones del hombre con la naturaleza. El segundo tema sería como definición de relaciones sociales de producción. Por acá nos entra lo que son las relaciones sociales, las relaciones del hombre con el resto de la sociedad, y tenemos la ley de correspondencia entre fuerzas productivas y relaciones sociales. Por último tenemos la definición de base económica. Por acá nos entra lo que es la importancia de las relaciones sociales en base económica. Tenemos fuerzas productivas. Las fuerzas productivas constituyen el conjunto de elementos materiales y humanos que intervienen en el proceso de producción, comprenden los medios de producción y la fuerza de trabajo, incluyendo experiencia, habilidades y conocimientos técnicos. Acá lo componen objeto de trabajo, instrumentos de trabajo y fuerza de trabajo. Luego seguimos con las relaciones técnicas. Son las relaciones entre el hombre y los medios de producción, expresan el nivel técnico de la sociedad y determinan cómo se organiza el trabajo sobre la naturaleza. Las relaciones del hombre con la naturaleza. La relación fundamental es del ser humano con la naturaleza. Por acá nos entra lo que son el trabajo como mediador y carácter histórico. Luego seguimos con las relaciones sociales de producción. Las relaciones sociales de producción son las relaciones que los hombres contraen entre sí de la manera necesaria e independiente de su voluntad en el proceso de producción social. Están determinadas por la forma en que se distribuye la propiedad sobre los medios de producción. Por acá nos desglosa son las relaciones sociales, las relaciones del hombre con el resto de la sociedad. Ley de correspondencia. Las relaciones de producción deben corresponder al carácter y al nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Cuando dejan de corresponder, se convierten en un freno y se crean condiciones para su transformación. Por acá tenemos lo que son fuerzas productivas, corresponden a relaciones sociales de producción. Consecuencias cuando no hay correspondencia. Freno al desarrollo, contradicciones sociales y cambio histórico. Base económica. La base económica o infraestructura es el conjunto de las relaciones de producción que forman la estructura económica de la sociedad, sobre la cual se levanta una superestructura jurídica, política e ideológica determinada por el nivel de las fuerzas productivas de la forma de propiedad. Acá tenemos un desglosa lo que es superestructura, que sería Estado, derecho, ideología, política, cultura. Base económica, relaciones sociales de producción, fuerzas productivas, medios de producción más fuerza de trabajo. Importancia de las relaciones sociales en la base económica. Tenemos como número 1 son el núcleo de la base económica, número 2 determinan la distribución de la riqueza, número 3 condicionan toda la vida social, y por último número 4 tenemos explican el movimiento histórico, ideas claves. Por acá les dejo unas ideas claves en el cual con esto terminó mi tema. Buenos días, mi nombre es Alexander Jesús Lorenzo Felipe, del grupo número 2, Jornada Nocturna. En esta diapositiva yo les voy a hablar sobre lo que es la superestructura y la formación económica social. Definición de superestructura. Es el conjunto de formas de conciencia social e instituciones que se levantan sobre la base económica de la sociedad. En estos influyen elementos tales como es el Estado, la moral, la religión, entre otras ideologías que comparten. Importancia de las relaciones sociales de producción en la superestructura. Desempeñan un papel fundamental en la superestructura, ya que determinan el carácter de las instituciones y de las ideas dominantes. Esto nos quiere decir que más que todo la producción se basa a través del hombre,
ya que a través del hombre en la producción se obtienen los bienes materiales o las bases materiales, como se le podría llamar. Tenemos lo que es la definición de formación económica social. Es una categoría que nos permite analizar la sociedad en su conjunto, considerando la unidad entre la base económica y la superestructura. Más que todo nos habla sobre que está ligada la superestructura con la formación económica social y van de la mano. Le voy a hablar sobre la importancia de la formación económica social a través del tiempo. Aquí tenemos 4 puntos que nos hablan ahí. El primero sería, sirve para separar un periodo de la historia de otro. Nos habla sobre que permite analizar la historia en diferentes etapas, ya que cada etapa viene con su forma de producir nueva y su forma de vivir, por decirlo así. No es lo mismo decir la etapa antigua con la etapa actual, ya que cada uno viene con formas diferentes. La segunda es revelar los caracteres comunes con otras formaciones. Nos habla sobre que tratan de ver sobre si las formaciones sociales más que todo se pueden caracterizar entre sí, eso sí, si comparten el mismo sistema económico. Aunque así sean de diferentes países, pero si comparten el mismo sistema económico, tienen muchas cosas en común. La tercera sería descubrir la unidad y conexión dialéctica que existen en diversos fenómenos. Aquí nos habla sobre que todos los aspectos de la sociedad están relacionados entre sí. Un ejemplo es, si cambia la economía, cambian sus leyes o la educación. Por último sería, ver en el desarrollo de la sociedad el resultado de la actividad humana. Nos habla sobre que todo cambia si las personas lo hacen. Por ejemplo, en la implementación de nuevas fábricas, nuevas empresas, esto cambia gracias a que, digamos, se implementa nueva producción y nuevas formas de trabajar. En conclusión, la superestructura y la formación económica social nos permiten comprender entre sí la economía, la sociedad y las ideas, y que estas dos están relacionadas entre sí y comparten los mismos elementos, solo que con diferentes caracteres, por decirlo así. Y eso sería todo, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Kiara Lucía Roxana Urrea Pérez. Hoy les vengo a hablar sobre categorías del materialismo histórico de las clases sociales, características de las categorías del materialismo histórico, definición de clases sociales. Las clases sociales son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en el sistema de producción social históricamente determinado, por las relaciones en que se encuentran con respecto a los medios de producción, por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo y por el modo y la porción en que perciben la parte de riqueza social de que disponen. Causas que dan origen a las clases sociales. 1. División social del trabajo. La división social del trabajo fue el primer factor que dio origen a las clases sociales. Al especializarse las funciones dentro de la sociedad, unos se dedicaron a dirigir y administrar mientras otros realizaban el trabajo productivo. Quienes cumplían funciones de dirección fueron acumulando poder y riqueza, generando así diferencias sociales entre los grupos. 2. Excedentes económicos. Cuando la productividad del trabajo alcanzó un nivel tal que permitía producir más de lo necesario para sobrevivir, apareció el plusproducto o excedentes económico. Este excedente creó las condiciones para que unos pudieran apropiarse de trabajo y de otros, haciendo posible por primera vez la explotación del hombre por el hombre. 3. Propiedad privada sobre los medios de producción. La propiedad privada sobre los medios de producción es la base económica de la división de la sociedad en clases. Quienes poseen las tierras, fabrican herramientas, tienen el poder de explotar a quienes no la poseen. En una sociedad donde todos tuvieran igual relación con los medios de producción, no podrían existir clases ni explotación. Gracias. Métodos de análisis de las clases sociales. El análisis de las clases sociales
bajo el materialismo histórico consisten en estudiar la sociedad desde su estructura económica. No se trata solo de ingresos, sino de relaciones de producción, como los individuos que se vinculan con los medios de producción para entender cómo surgen y se enfrentan las clases dentro de un sistema económico determinado. Clasificación de los fenómenos sociales. Fenómenos que por esencia son de clase. Son aquellos que nacen directamente de la división social, como la explotación laboral y la desigualdad económica. Reflejan intereses opuestos entre grupos. Fenómenos que por esencia no son de clase. Son situaciones naturales o biológicas que existen en la sociedad, pero no dependen de la división económica, aunque puede verse influenciadas por ella de forma indirecta. Fenómenos estructurales que adquieren carácter de clase. Instituciones como el Estado, la educación o la religión, aunque originalmente no tienen carácter de clase, terminan funcionando según los intereses de las clases dominantes. La lucha de clases. Este conflicto de intereses se manifiesta en tres dimensiones fundamentales. La lucha económica es la forma más básica y cotidiana. Se centra en las demandas por mejores condiciones de trabajo, salarios y bienestar material. Lucha ideológica es el enfrentamiento de ideas y creencias. Cada grupo busca imponer su propia visión del mundo y sus labores sobre los demás. Lucha política es la más decisiva. Se trata de luchar por el poder del Estado y que quien controla el Estado es quien dirige y organiza legalmente la vida de toda la sociedad. Buen día, mi nombre es Angie Dayana Cariascahueque y les estaré presentando el punto siguiente, que son las teorías del desarrollo social y las diferencias fundamentales con el materialismo histórico. Como inciso A nos dice cuál es el planteamiento que hace Karl Marx de la relación del hombre con la naturaleza. Para Karl Marx, la relación del hombre con la naturaleza se da a través del trabajo, ya que mediante el ser humano se transforma la naturaleza para satisfacer sus necesidades. ¿Qué nos dice las riquezas naturales en medio de la vida? Son los recursos que la naturaleza proporciona de forma directa y que permiten la subsistencia del ser humano sin necesidad de una transformación compleja. Estos recursos son esenciales para la vida diaria, ya que satisfacen necesidades básicas como la alimentación, la hidratación y la respiración. Entre ellos se encuentra el agua, aire, los alimentos naturales como las frutas, plantas, animales, así como elementos que el ser humano puede consumir o utilizar de manera inmediata. Las riquezas naturales en medio de la producción son los recursos naturales utilizados para producir bienes como la tierra, minerales, bosques y materias primas. Estos recursos no se consumen de manera directa, sino que requieren trabajo humano para ser transformados en productos útiles. Por ejemplo, la tierra se utiliza para la agricultura, los minerales para las industrias y los bosques para la obtención de madera y otros derivados. Ahora bien, la teoría del determinismo demográfico nos dice que sus principales exponentes es Thomas Malthus y otros pensadores que relacionan la población con el desarrollo social. Los fundamentos del determinismo demográfico. Esta teoría nos habla que sostiene que el crecimiento de la población es el factor principal que determina el desarrollo de la sociedad. Plantea que cuando la población crece más rápido que los recursos, se generan problemas como pobreza, hambre y crisis sociales. Ahora bien, la teoría del determinismo geográfico nos dice que sus principales exponentes son Montesquieu y Friedrich Ratzel. Los fundamentos del determinismo geográfico nos afirma que las condiciones geográficas, como lo son el clima, el relieve, la ubicación, los recursos naturales, influyen directamente con el desarrollo de la sociedad. Según esta teoría, el entorno natural determina la cultura económica y organización social de los pueblos. Y por mi parte, esto sería lo último. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a comenzar con la teoría del
fatalismo. Esta teoría propone que todo lo que sucede está predeterminado. Aquí el ser humano no tiene un libre albedrío real. Somos en esencia actores siguiendo un guión ya escrito por el destino o una fuerza superior. Como exponentes tenemos a los estoicos de la antigüedad, quienes creían que un orden racional del universo llamado logos y a ciertas corrientes teológicas. Ahora vamos a hablar de la teoría del voluntarismo. En el extremo opuesto encontramos el voluntarismo. Aquí la voluntad humana es la fuerza suprema. No hay destino que valga si hay suficiente determinación. Pensadores como Schopenhauer veían la voluntad como la esencia del mundo, mientras que Nietzsche nos habla de la voluntad de poder como el motor que permite al hombre trascender. Para el voluntarista, la historia la hacen los grandes líderes y las decisiones audaces. Si queremos que la sociedad cambie, solo hace falta que lo deseemos con suficiente fuerza. Aquí en este cuadro comparativo podemos visualizar mejor las diferencias. Mientras el fatalismo nos ve como sujetos pasivos ante el destino, el voluntarismo nos pone como creadores soberanos. Por otro lado, el determinismo geográfico, que también es importante mencionar, dice que el clima y el territorio es lo que nos define. Finalmente, el materialismo histórico se diferencia de todos ellos al enfocarse en el modo de producción y la lucha de clases como el verdadero motor objetivo de cambio. Y pues esta sería mi presentación. Muchas gracias por su atención.